Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choqui y les doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News por Bolivia Web TV. Estas son las noticias para el lunes 23 de diciembre del 2013. Las denuncias contra el Estado boliviano por violación de derechos humanos subió de 21 a 28 en un año, según el informe oficial de la Procuraduría General del Estado. Todos los que consideran que no fueron escuchados en la justicia boliviana hacen sus peticiones al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por eso, todos los días suben las peticiones y acuden al sistema para reclamar las supuestas violaciones de derechos humanos, dijo en su informe la viceprocuradora Elizabeth Arismendi. De los 28 casos tramitados ante la comisión, 11 están en etapa de admisibilidad, 7 tienen medidas cautelares, 4 con informe de admisibilidad, 3 con negociación de soluciones amistosas, 2 con acuerdo de solución, finalmente 1 con informe de fondo. Continuamos informando. La actividad en las estaciones de Machuma en el Alto y de La Guardia en Santa Cruz está dedicada 24 horas a rastrear permanentemente el recorrido del satélite Tupac-Katari que se dirige hacia su órbita y que el próximo fin de semana estará sobre nosotros, explicó el especialista del segmento terrestre de la Agencia Boliviana Espacial, Alexis Andrade. El principal objetivo del funcionamiento del satélite es ampliar la cobertura de los servicios de telefonía, internet, radio y televisión en el territorio boliviano, especialmente en el área rural, donde hay un menor acceso a estos servicios. El satélite Tupac-Katari fue lanzado el viernes en la base de China sobre un cohete que lo estacionó a más de 36.000 kilómetros de la Tierra. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley contra avasallamientos y tráfico de tierras, que establece hasta 8 años de cárcel para quienes cometan estos ilícitos y procesos abreviados, según un boletín institucional de esa instancia legislativa. El documento fue remitido al Ejecutivo para su promulgación y está compuesto por 9 artículos, 2 disposiciones adicionales, una disposición transitoria, 2 disposiciones finales y una disposición abrogatoria y derogatoria. El sector agropecuario mostró su descontento por ley, que calificaron de blanda y poco ejemplarizadora. En el sector se declararon en emergencia y se reunirán para evaluar el proyecto. No está a la altura de lo que realmente necesita el sector. Por el contrario, se beneficia a los tomatierras, afirmó Julio Roda, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente. El gobierno anunció la expulsión de la organización no gubernamental danesa IBIS, al argumentar que promueve acciones de oposición política entre las organizaciones sociales. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que el gobierno viene realizando un estricto seguimiento al trabajo de la ONG IBIS y sostuvo que hay otras entidades que se encuentran en riesgo de ser expulsadas del país porque tergiversaron sus funciones y están realizando acciones de intromisión y oposición política. La directora nacional de IBIS, Jimena Valdivia Tapia, indicó que el tema los tomó por sorpresa y tratándose de un asunto tan delicado, divulgarán hoy un pronunciamiento escrito. El ex dirigente del Consejo Nacional de Aelius y Marcas, Rafael Quispe, sostuvo que varias autoridades gubernamentales trabajaron en proyectos financiados por IBIS durante varios años y le parece injusto que ahora quieran sacarla del país. Estos son los datos económicos en Bolivia News. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.37, el yen se cotiza en 0.06. Es momento de deportes en Bolivia News.
Hablamos de fútbol. The Strongers es el campeón del torneo Apertura 2013-2014. Los Tigres lograron la victoria luego de derrotar a Real Potosí por 3-0, con anotaciones de Alejandro Bejarano, Gabriel Ríos y Jair Reynoso. En tanto, Bolívar se quedó con las ganas y después de haber mantenido su liderazgo durante toda la campaña, perdió el empuje al final y fue derrotado por Nacional Potosí, que ayudó a los Tigres al ganarle a la Academia por 1-0. Al final del torneo, la tabla de posiciones quedó como The Strongers el campeón con 45 puntos, subcampeón Bolívar con 43 unidades y el tercer lugar para el cuadro orureño de San José con 39 puntos. Estas fueron las noticias de la jornada en Bolivia News. Soy Pamela Choque y los esperamos con más información en Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.